tratando el tema de la entrevista en este segundo segmento del programa. Esta vez vamos a escuchar a otra de nuestras invitadas. Así es, Zen, exactamente. Vamos a dar la bienvenida a Valentina, que primero que nada, justamente bienvenida a nuestro podcast. Gracias por acceder a participar acá. ¿Nos podrías hablar un poco sobre lo que es la entrevista, pero esta vez enfocado en la investigación? Muchas gracias por la invitación. Yo voy a comentarles sobre el proceso de la entrevista como investigación. Cuando hablamos de investigación en una entrevista nos referimos a una actitud básica del entrevistador por el cual éste somete a prueba continuamente las hipótesis acerca de la conducta del entrevistado en esa situación. Entonces, la investigación la entendemos más bien como una actitud que una conducta específica del entrevistador. La verdad que coincido con tu explicación, ¿vale? Es de suma importancia entender este proceso desde lo que vendría a ser el campo de la investigación. Yo también coincido con lo que decís. Gracias por explicarnos sobre este tema. Ahora, pasando a otros, ¿te gustaría explicarnos sobre las actitudes que tiene el entrevistador frente a este proceso de entrevista? Actitud del entrevistador. Una buena actitud surge necesariamente de una identidad profesional madura. En base a esto, nace una actitud básica de aceptación o de disponibilidad frente a la situación de la entrevista. Esto da seguridad al entrevistado. El entrevistador debe tener una actitud de apoyo y todo esto se encuentra vinculado con el marco referencial que ocupe. Qué bueno esto que dice Vale sobre la actitud que tenemos que tener como futuros profesionales frente a nuestros pacientes, ¿no? Esto de mostrarnos de una manera madura, también comprensiva, y también, bueno, para esto se emplean técnicas de las que vamos a hablar en el segmento 3, de que ya formarían parte de lo que sería el continuum interpretativo. Claro, pero eso es tema del otro segmento. Muchísimas gracias, Vale, por explicarnos estos conceptos. Se entendió muy bien y espero que a nuestros oyentes también les haya quedado claro. Por cualquier consulta siempre pueden dirigirse a nuestras redes sociales donde hablamos de otros temas y hacemos mini debates. Así es, exactamente. Ahora continuamos con la participación de nuestra compañera Lucila, que el día de hoy nos trae 3 conceptos más que forman parte de este campo. Entonces, buenas tardes, Lu. Muchas gracias por acceder a participar en este episodio de nuestro podcast. Hola, ¿cómo están? Primero que nada quería agradecer la invitación y para introducirnos en el tema quería comentarles que yo voy a estar hablando de la entrevista como una situación nueva. Podemos decir que la entrevista es una situación nueva tanto para el entrevistado y como para el entrevistador. Toda entrevista, de cualquier índole que sea, y sobre todo la que nos compete a nosotros, que es la entrevista psicológica, va a suscitar ansiedades frente al cambio, frente a lo desconocido. Por un lado, en el caso del entrevistado, esto no solo va a ser un desencadenante de ansiedades, sino que nos va a proporcionar a nosotros los psicólogos el dato más importante que nos va a permitir inferir cómo la persona se va a manejar ante situaciones nuevas. En la entrevista psicológica, puntualmente, todo es ambiguo. Y esto también nos va a proporcionar pautas de cómo el entrevistado tiende a manejar la tolerancia. Operar sobre estas ansiedades que se despiertan en la entrevista es un modo de crear las condiciones para que esta persona aprenda a enfrentar otras situaciones nuevas, que sean igualmente ambiguas, que sean igualmente conflictivas. Bueno, en este apartado vamos a estar hablando de las funciones del mensaje. Vamos a tomar a Roman Jakobson, quien dice que todo mensaje debe cumplir con una de estas 6 funciones o incluir más de una. Estas son la función emotiva, que va a hacer referencia a la posibilidad que tiene el mensaje de referirse a los estados afectivos, emocionales, motivacionales y actitudinales que va a presentar el entrevistado. Después tenemos la función referencial, que es la facultad que tiene un mensaje de aludir a objetos que no son de él mismo. El referente del mensaje en la entrevista es la misma situación de la entrevista y todo lo que se diga en la entrevista tiene que ver con ella. Después tenemos la función directiva, que es la función que tiene el mensaje de desencadenar conductas en el receptor.
también podemos encontrar la función metalingüística, que es la posibilidad que tiene el mensaje de referirse a otros mensajes o a todo el sistema de comunicación. Podemos decir que todos los mensajes que produce el entrevistador cumplen la función de esclarecer cuál es el tipo de comunicación que el entrevistado ha decidido establecer y cuál es el significado que la situación tiene para él. Tenemos una función también llamada función pática, que tiene como cualidad que los mensajes van a establecer una relación entre el transmisor y el receptor. Es una función básica de contacto. Y por último tenemos la función poética, que es la capacidad que tiene el mensaje de crear realidades nuevas. A continuación vamos a hablar de los procesos de comunicación. Primero que nada vamos a mencionar los procesos básicos de toda comunicación, que van a ser la codificación y la decodificación. Por un lado, la codificación es la transformación de un sistema de hechos en otro sistema de hechos y depende especialmente de normas individuales. Para nosotros, en el proceso de la entrevista psicológica, detectar este proceso de decodificación del adolescente nos va a permitir discriminar en esta misma situación de entrevista algunas pautas de conducta que predominan. Para el caso del proceso de decodificación, tanto la exactitud de esta como su alteración van a permitir nuevamente inferir sobre datos valiosos sobre las características personales del entrevistado. Todo lo que vamos a ir recogiendo en este trayecto, todo lo que ocurre en la entrevista, va a permitir entender la estructura de la personalidad del entrevistado. En otras palabras, más sencilla, es decir, todo vale. Para hacer un punto aparte, podemos hablar de que el modo en que todas estas fuentes de interpretación puedan entenderse va a depender primordialmente del esquema referencial y del sistema teórico que sustenta el psicólogo. Entonces podemos decir que entender una conducta como buena, mala, o adaptada o no adaptada a una situación, como madura, inmadura, eficaz o ineficaz, va a depender de ello. Es por esto que decimos que al realizar una entrevista, al entrevistador no solo se pone en juego su habilidad técnica, sino todo su bagaje conceptual. O para expresarlo en palabras de Pichon Rivière, todo el esquema conceptual, referencial y operativo. Muy buenos estos conceptos los que nos estabas contando, Lucy. ¿Tenés algo que agregar, Vicky? No, la verdad que a mi parecer estuvieron muy bien explicados estos conceptos, al igual que nuestros otros compañeros y amigos. Se nota que, Lu y ellos también saben manejar muy bien estos temas y que, logran entenderlos, ¿no? Que esto es bastante importante. Te agradecemos muchísimo, Lu, por haber participado en este segmento y por haber dejado claro estos temas también para nuestros oyentes, ¿no? Con esto vamos a finalizar el segundo segmento de esta tarde. ¿Te parece si ponemos un poco de música, Zen? Claro que sí, los dejamos con más música y volvemos en unos minutos para poder dar inicio a nuestro tercer invitado. No quiero que